Hablemos de arte. Hablemos del sistema de apoyos a la creación y proyectos culturales. Compositor y gestor cultural, Rodrigo Sigal se ha interesado en la creación de música de cámara que involucra y experimenta con las nuevas tecnologías. Es director del Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, CEMAS, forma parte del proyecto Lumínico y está al frente del festival Visiones Sonoras. Además, es profesor titular de tiempo completo en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Morelia, de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde fue cofundador de la licenciatura en Música y Tecnología Artística. Y hoy tenemos el gusto de platicar con Rodrigo Sigal a través de una videollamada y él nos va a platicar un poco de su trayectoria, pero también de la nueva producción discográfica que presentó Silo. Bienvenido, Rodrigo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Muchísimas gracias por el espacio y un saludo a todo tu auditorio. Gracias. Rodrigo, ya son más de 3 décadas de caminar por estos senderos de la composición y de la música electroacústica. ¿Qué te llevó hasta ahí? Bueno, siempre he sido una persona interesada en la parte tecnológica. Yo me dedico a la música con nuevas tecnologías y además estudié composición. Y la verdad es que mi maestro Javier Álvarez, a quien quiero muchísimo, es quien me hizo darme cuenta de la posibilidad y del mundo que había atrás de la música y la tecnología cuando tuve la oportunidad de estudiar con él en mi doctorado. Pero la verdad es que creo que la música en general siempre desde chiquito ahí rondaba y me di cuenta, como nos pasa a muchos, de un mundo ahí a través de la escucha en donde se cancelan los ojos, que siempre me ha parecido muy atractivo. En esta cuestión, en esta labor de hacer música, tan específicamente música electroacústica, música con nuevas tecnologías, ¿cuál es el panorama que reina en México? A veces pensamos que no estamos tan avanzados en ciertas áreas, pero tú que eres un experto de esto, ¿cómo lo ves? Yo creo que en general, desde hace muchos años, México es una de las potencias a nivel internacional en composición, en arte en general, en arte contemporáneo en general y en música en lo particular. Tenemos compositoras y compositoras renombradísimos a nivel internacional desde hace bastante tiempo. Y creo que además, desde el punto de vista de la infraestructura, los apoyos, también eso ha tenido sus altibajos, pero en la tendencia siempre ha sido, desde mi punto de vista, a mejorar. Creo que nos damos cuenta hoy, por ejemplo, yo que tengo la oportunidad de trabajar aquí en el CEMAS, en Morelia, que mencionaste al principio, el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, cada año llegan nuevas generaciones de chicos y chicas que tienen una cuestión muy intuitiva con el uso de las tecnologías, con la creación musical, una nueva idea de componer en colectivo, de entender la música de otra manera, y creo que en ese sentido también se demuestra cómo México y América Latina en general, pero México en particular, tiene como un impulso muy fuerte, una combinación bien interesante entre las influencias europeas y norteamericanas y una tradición local súper atractiva, súper relevante para muchos de los compositores. Creo que eso es bien valioso y es una situación que a veces no nos damos cuenta. Siempre medimos de, bueno, México no produce la tecnología que utiliza, pero sí produce arte novedoso, música muy innovadora de compositoras y compositoras de varias generaciones, ¿no? Y además no solamente se compone y se ejecuta con nuevas tecnologías, porque estamos viviendo un ambiente muy distinto que además propició mucho la pandemia. Veíamos conciertos durante la pandemia que tenían que sincronizarse porque cada músico estaba en un distinto lugar y bueno, utilizaron tecnologías para realizar esto y ahora también hasta se interpreta en línea, se utilizan equipos de cómputo para interpretar, no solamente para componer, o sea que el universo de las nuevas tecnologías en la música es muy amplio y se va a seguir revolucionando, ¿no? Mira, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, pero siempre ha sido así. La invención del piano es un salto tecnológico fundamental. La invención de los grandes materiales para los instrumentos de aliento y después de la Revolución Industrial y los avances tecnológicos después de la Segunda Guerra Mundial, todo es una misma evolución. Por supuesto que lo que dices hoy tiene una influencia importante en la manera en la que entendemos la música. Yo creo que las herramientas, al final, la manera de comunicarlo, transmitirlo, hacerlo por internet, con computadora o con yo qué sé, con un instrumento tradicional mexicano o un violín o un cello, es solamente una herramienta. Al final lo interesante es ver cómo a nivel nacional y por lo menos lo que a mí me interesa a nivel particular es cómo te apropias de esas tecnologías para realmente al final poder decir o comunicar lo que quieres y no solo lo que puedes, digamos, ¿no? Entonces me parece que todas estas nuevas tecnologías
hacen más accesible para todos el compartir nuestra música, pero no necesariamente hacen la música mejor. Platícanos de Silo, Sonido, Espacio, Movimiento, que es un disco que acabas de presentar hace pocas semanas. ¿Cuál es la propuesta de esta producción y un poco la colaboración que hay ahí tan estrecha con tu amigo Alejandro Square? Pues sí, mira, Silo es el primer disco de una serie que se llama Monográfico, del ensamble Onyx. Onyx, a quien Alejandro Square dirige, es el director y fundador del ensamble Onyx. He trabajado con ellos por más de 20 años. Con Alejandro tengo una colaboración permanente en nuestro proyecto Lumínico, que es parte de Onyx, es un dúo parte de Onyx, y ahora están sacando como parte de todos sus proyectos digamos, muy ambiciosos, una serie de discos monográficos de compositores con los que han trabajado durante mucho tiempo. El primero, tengo el enorme honor de que haya sido el mío, es un disco que se llama Silo, editado por el sello Urtext, y que está disponible en todas las plataformas y en rodrigosigal.com y en la página de Urtext. Y te lo comento porque también es vale mucho la pena mencionar lo importante que es no solamente el trabajo que un ensamble como Onyx ha hecho a lo largo de todos estos más de 25 años, estrenando música mexicana, más de 300 obras con giras, presentando la parte educativa, pero además también está Urtext, quien es una compañía de discos mexicana que se dedica a la promoción de la música contemporánea de nuestros días. Me parece que son ejemplos muy envidiables desde mi punto de vista y muy aplaudibles de lo que son los esfuerzos de gestión cultural en México y de trabajo, sobre todo a mediano y largo plazo. Creo que es muy valioso. Silo, en lo particular, es un disco que me tiene muy contento porque es la recopilación de más o menos 10 años de obras que he compuesto para diferentes combinaciones del ensamble Onyx. Por supuesto, para los miembros de Onyx, es decir, Abel Romero, Iván Manzanilla, Fernando Domínguez, por supuesto el mismo Alejandro Square, y una serie de obras que he compuesto para Lumínico, que son obras electroacústicas de tecnología, multimediales. Entonces, al final, Silo es este monográfico, esta especie de retrospectiva de 10 años de mi trabajo vinculado con Onyx, siempre con el eje central de las nuevas tecnologías como medio unificador de los discursos musicales que tanto me interesa y que disfruto tanto, ¿no? Rodrigo, qué importante es que los compositores actuales tengan un estrecho vínculo con los ejecutantes, con los músicos, con los directores, porque algo que nos han platicado siempre los compositores es que por lo menos los repertorios contemporáneos son muy difíciles de incluirlos en los programas actuales, casi no se tocan. Y cuando se tiene este vínculo directo con los músicos, con los directores, bueno, cambia un poco la cosa, hay un poco de ayuda, ¿no? Esa es una muy buena pregunta y es un tema central. Por supuesto que los vínculos son fundamentales, es decir, trabajar durante 20 años no nada más es conseguir que Onyx te toque una pieza, sino es desarrollarse como compositor, gracias a estar de la mano de Alejandro Square y de Onyx en general. He trabajado con todos ellos por años, incluso los que no están en este disco, he trabajado con ellos. Pero lo que preguntas es interesante porque definitivamente se tiene que hacer una alianza. A mí, desde hace muchos años, me di cuenta, también por enseñanza del mismo Javier Álvarez y el maestro Mario Lavista, que es más interesante trabajar de la mano con un intérprete que escoger qué quieres componer y después buscar quién lo toque. Pero las cosas se van dando de la mano. También es importante, apoyar y como público y como compositor a los nuevos intérpretes que se acercan a la música contemporánea, y es necesario trabajar con ellos y con ellas para que puedan tener los materiales y entender lo que significa tocar música contemporánea, porque la verdad es que en pocos espacios, escolarizados, se aprende la interpretación de música contemporánea cuando quieren ser intérpretes. Entonces es un arma de dos filos que tenemos que apoyar de los dos lados. Necesitamos a los intérpretes, a los ensambles y a los espacios, pero también uno como creador y como público tiene que apoyar a los intérpretes para que tengan los materiales, para que compongan obras, para que tengan la oportunidad de entender lo que tocar música contemporánea significa y puedan decidir ellos y ellas si les gusta o no, o a qué compositor les interesa, porque el abanico es gigante, pero generar esta como comunidad que no esté dividida entre el creador y el intérprete es lo que es importante. Silo fue un álbum cuyas piezas se empezaron a trabajar antes de la pandemia y ahora ya lo has presentado, estás un poco cerrando esta pinza, por lo menos de la producción. Ya el contacto con el público ya es otra etapa. Pero ¿qué otros proyectos tienes en este momento, Rodrigo? Es correcto, son obras que terminé todas antes de la pandemia. Durante la pandemia se hizo la producción, un poco más lenta de lo normal, pero también fue un esfuerzo enorme de Urtext y de Onyx poderlo grabar. Y bueno, yo a lo largo de la pandemia ya compuse muchas obras más que están lentamente caminando hacia un nuevo disco que espero que salga pronto, obras para ensamble en diferentes países y para intérpretes mexicanos.
y al mismo tiempo aquí desde la UNAM en Morelia y el CEMAS he trabajado en mis proyectos personales de desarrollo de obras interactivas y paralumínico, por supuesto, que es este ensamble que tengo con Alejandro, donde hay video, música y cuestiones digitales en tiempo real. Y yo ahora me encuentro comenzando una serie de proyectos un poco más ambiciosos desde el punto de vista instrumental para orquesta y nuevas tecnologías. Compuse una obra para el Ballet de San Francisco que se estrenó, digamos, de orquesta, y una serie de obras que durante la pandemia pude trabajar para ensambles mexicanos y extranjeros. Así que mi trabajo ahora es terminar un par de obras más a lo largo de este año y poder avanzar a la producción del disco, pero también me gusta mucho la parte académica, entonces pues me dedico cuando puedo a escribir, tengo algunos alumnos de posgrado y de licenciatura, así que es un poco de todo. A mí lo que me gusta de la composición y de la gestión es ir pudiendo armar proyectos complejos entre mucha gente que al final terminan en algo concreto, y algo concreto no siempre es un concierto mío o un disco, puede ser pues por supuesto una tesis o un concierto o un proyecto interesante de los alumnos o una página de internet o un proyecto importante como el Festival Visiones Sonoras en el CEMAS. La verdad es que yo disfruto mucho de la gestión y de la composición como una sola cosa, y pues lo que me gustaría es que el público juzgue por sí mismo si el disco sí les parece atractivo. Es un disco que es complejo, es de música contemporánea, pero que si le dan la oportunidad y lo pueden escuchar con audífonos, se van a dar cuenta que hay ahí un trabajo tecnológico de profundidad que es interesante. Un poco para cerrar la idea, estamos muy acostumbrados a que la música es una relación, tenemos con la música una relación de entretenimiento, y eso no está mal. La música existe y funciona para eso en muchos sentidos, pero también existe una música que es la que a mí me parece más interesante explorar como compositor, que requiere el 100% de tu atención. Si no tienes al público que te dedica 7, 8, 10 minutos de su tiempo, 4 minutos en alguna de las obras, para escuchar con atención la obra no funciona, la obra termina de tener sentido cuando la gente lo escucha con calidad. Entonces no es un disco que probablemente van a escuchar completo, ojalá y así sea, pero es un disco que requiere de que le den la oportunidad de la atención completa, y como yo le digo, parar un poco la ardilla interior que tenemos, nuestro diálogo interno, para ver qué te da la música, y a partir de ahí, si te mueve la panza, vale la pena, y si no te mueve la panza, a lo que sigue. Esa es mi manera de verlo. Muy bien, Rodrigo. Pues los que quieran acercarse un poco más a la obra de Rodrigo, vayan a su página rodrigosigal.com. También para este disco en la página de Urtext, ahí van a encontrar toda la información acerca de Silo, sonido, espacio, movimiento. Rodrigo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias por el espacio, buenos días, y ojalá y puedan escuchar la música, conocer el trabajo de Onyx Ensemble, que vale mucho la pena, y pues muchísimas gracias por su atención. Gracias a ti, hasta pronto.